general. No sé si, Jessy, ¿querés agregar algo? Hola, profe. ¿Qué tal, chicos? Buenas tardes. Sí, yo quería hacer una publicación en la plataforma Moodle para explicarles cómo sería el tema de las comisiones prácticas, porque van a ver videos generales, como este, digamos, y otros que están cargados en la plataforma, que es común para todas las comisiones. ¿Sí? Esto tienen que verlo todos los chicos. Después van a ver actividades específicas que cada profesor va a indicar para su comisión qué tienen que realizar. Pero igual van a estar publicados en la plataforma. O sea, en la parte de mensajes, en las novedades, van a estar todos los detalles, digamos, las cosas que los profesores vayan indicándoles. Otra cosa para aclararles, ¿cómo pueden ver en qué comisión están? Ustedes están en la plataforma Moodle, ven en la pestaña, en la parte izquierda, entran en participantes. Ahí buscan su nombre y les va a salir en qué grupo están. No sé si alguien tiene otra consulta. Creo que no. Con respecto a la asistencia, o sea, la cátedra no toma asistencia. De lo que se tiene en cuenta como asistencia es la realización de los controles de lectura que ya se están colocando en la plataforma. Sí, ya está habilitado el tema 1 para que lo vayan completando. Tienen tiempo hasta el 24 de septiembre, ¿sí? Después va a aparecer el tema 2 y así. Sí, son todos controles de lectura, todo puramente teórico, ¿sí? Pues yo señalé ahí que es solo de teoría. Después va a haber otros ejercicios prácticos, pero eso ya va a depender de cada comisión práctica. Los videos van a quedar grabados, así que cada uno puede ver la clase cuando pueda. O sea, no hay problema con respecto de que estén presentes en la comisión, en el horario. O sea, sí va a ser necesario para cuando ustedes quieran realizar consultas de los trabajos prácticos, ahí sí tienen que conectar en el horario de la comisión de práctica que eligieron. Muy bien, gracias, Jessy. Yo les muestro en el aula virtual, por las dudas del que no haya entrado. Ahí, si se fijan en las novedades, está el control de lectura del tema 1. Acá, bueno, tienen en la introducción, tienen los horarios. Mis clases, más allá como de lo que haya explicado Jessy recién sobre las comisiones, mi horario regular de clase va a ser de 14 a 16. En este año, la modalidad que hemos adaptado, van a ver que durante todo el año los ejercicios prácticos van a ser los mismos que el año pasado. Lo que en este práctico, ya les voy a mostrar, llamamos bloque 1 y bloque 2, como los ejercicios tradicionales de la materia. Entonces vamos a utilizar los videos que están subidos a la plataforma el año pasado. Ya les explico un poco el detalle, ¿bien? Pero mi horario de clase va a ser de 14 a 16. Yo voy a dar algunas clases, como por ejemplo como la de hoy, y también en este horario se va a abrir para lo que son clases de consulta. Bien, acá están los horarios también de las clases de consulta, que acá van a ser los mismos días, yo lo voy a corregir, o sea, jueves de 14 a 16. Ahí ya tienen ustedes la fecha de los parciales, programa y los foros respectivos. Ahora, si me permiten, voy a ir al tema 1, donde ahí está los videos ya subidos, están los foros de consulta, y ahora vamos a lo que es la clase práctica. Acá ustedes tienen el trabajo práctico número 1, en lo que yo les puse la resolución del trabajo se va a hacer de la siguiente manera. Los bloques 1 y 2, ustedes tienen que ver la grabación del video. ¿Dónde está la grabación del video? Acá abajo, video clase práctica, resolución de P1, bloque 1 y 2. Ahora, volviendo a este trabajo práctico, los bloques 3 y 4, la clase online de hoy, jueves 16 de 9 a las 14 horas, y después que, como estoy grabando esta clase, lo voy a subir para el que no pueda haber asistido, ahí lo puede ver, ¿ok? Este link de acceso al que accedieron ustedes, y acá tienen el control de lectura que se subió hace poquito. Y yo estoy preparando una autoevaluación
para que ustedes puedan repasar y hacer un cierre de esta unidad. Bien, entonces pasando en limpio. La clase de hoy vamos a resolver el trabajo práctico. El 1 y 2 ya está subido acá en el video del año pasado. Si ustedes le dan clic acá, directamente ya empiezan. ¿Ven? Ya directamente, ahí lo tienen en la resolución. Y como les digo, bloque 3 y 4 es los que vamos a ver ahora. Ahora, ¿cómo estamos encarando esto? Les cuento un poco. Ustedes saben que la materia tiene una serie de talleres y una serie de mejoras que se van haciendo año a año. Y por ahí tenemos conversaciones con ustedes, distintos tipos de relevamientos de información, en la cual nosotros vamos a retroalimentando la materia todos los años tratando de mejorar, y más todavía en esta circunstancia en la que nosotros entendemos que es positivo en muchos aspectos la virtualidad, pero en muchos otros es irreemplazable. El trabajo en el aula, en la red de contactos, el networking, la sinergia de trabajo con los compañeros, por ahí la posibilidad de hacer las preguntas en clase no es lo mismo por ahí desde un celular, desde una computadora, con una conexión de internet buena, mala, sin poder vernos la cara. Yo por ahí cuando estoy en clase y explico algo, les veo la cara y me doy cuenta si entendieron o no. Acá todos tienen la cámara apagada, entonces a veces es difícil tener una devolución, ¿no? Entonces, todas estas cosas estamos buscando algunas estrategias. En la clase de hoy vamos a utilizar un sistema de votación porque de alguna manera queremos conocer su opinión. Entrando en lo que es el trabajo número 1, el bloque 1 y 2, como mencioné, ya se responde en el video. Bien. Todos estos ejercicios. Si ustedes tienen alguna duda, una vez que finalice la clase de hoy, donde vamos a ver el bloque 3 y 4, podemos resolver alguna consulta, ¿dale? Pero la clase de hoy nos vamos a centrar en la parte 3, ¿bien? Una de las devoluciones que tenemos de ustedes es que algo que necesitan es, por y no tanto ejercicio abstracto, sino más de aplicación a la vida real, donde puedan aplicar lo que aprenden, en este caso, de los conceptos del desarrollo. Bueno, es justamente lo que vamos a hacer en la clase de hoy. Y en la autoevaluación que yo les mostré que les voy a subir en la plataforma, ahí van a tener justamente todas estas preguntas, que son las clásicas que pueden llegar a entrar en un parcial, de los ejercicios 2 y 3 específicamente. Van a tener muchos de este tipo para repasarlas así modo parcial para que ustedes puedan practicar. ¿Bien? Ahora vamos a centrarnos en la clase de hoy. Les cuento cuál es la modalidad de la clase. Yo les voy a poner acá en el chat un link y un pin. ¿Bien? Si se fijan, ahí les acabo de poner una página que dice live.boxvote.com. Y ahora les voy a poner un pin. ¿Bien? Ustedes van a acceder a esta página le va a poner este pin. Así como cuando entran a una clase de Zoom, ¿no? Que tienen un número de sala y una contraseña, bueno, es algo similar. Cuando yo habilite, ustedes van a poder, yo les voy a hacer preguntas y ustedes van a poder votar. Y yo les voy a mostrar los resultados online. Por lo tanto, se los voy mandando para que ustedes estén preparados. Si entran ahora mismo, van a ver que no hay nada disponible. Cuando yo les dé el OK, ustedes van a entrar y van a poder hacer la votación con las preguntas que les vaya haciendo. ¿Ok? ¿Se entendió esto o quedó alguna duda? ¿Se entendió, profe? ¿Se entendió, profe? Bueno, bárbaro. Cualquier duda me avisan, ¿bien? Entonces, insisto, acá le puse la página, ustedes van a entrar ahora, le va a pedir el PIN, y cuando entren todavía no va a aparecer información online. Cuando yo les dé el OK, ustedes van a votar.
Como, bueno, ahora sí entonces, empezando con el ejercicio 9, que es el caso número 1, este enunciado habla de que la Organización Mundial de la Salud critica la división política sobre el confinamiento en Madrid. Cuando los gobiernos difieren, la gente muere. Dice la OMS, pide al gobierno central y autónomo, y autonómico que estén unidos y tomen buenas decisiones. Además, su director general defiende las medidas de Sánchez, que es el presidente de España, ¿no? Tenemos la total confianza de que han tomado en cuenta la situación local a la hora de decidir las medidas. ¿Cuál es el objetivo de este enunciado? Bueno, es una típica noticia de lo que ha sido 2020 en adelante, en donde los gobiernos han tomado medidas para limitar la circulación de las personas, ¿no? Con el objetivo de evitar la propagación del COVID. Ahora, nosotros en la materia estuvimos estudiando lo que es el desarrollo y libertad desde la teoría de Amartya Sen, en donde fundamentalmente, bueno, lo habrán visto en la teoría y en los bloques 1 y 2, yo se lo pregunto de hecho, y en el video del año anterior que les acabo de mostrar está bien clarito, dice muchas cosas acerca del desarrollo, pero una de las centrales de Amartya Sen es que explica que el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades reales de las personas. Entonces, justamente dice, ¿no? Si el objetivo del desarrollo, si el objetivo de nuestra sociedad es obtener un mayor nivel de desarrollo, entonces debemos centrar nuestro esfuerzo en que las personas puedan desarrollar sus libertades a lo largo de la vida. Y de golpe yo pongo un enunciado en el que un Estado que debe fomentar el desarrollo, lo que está haciendo es restringir las libertades. Entonces yo la primera pregunta que les hago es, ¿considera que es válido que los gobiernos implementen medidas que limiten la libertad de movilidad de las personas para combatir la propagación del COVID? Ahora sí les pido que entren a la... Ahora sí les pido que entren a la página a voxvote.com y ahora sí les va a aparecer el proceso de votación. ¿Bien? Desde ahora pueden votar. Yo les hago esta pregunta. ¿Considera que es válido que los gobiernos implementen medidas que limiten la libertad de movilidad de las personas para combatir la propagación del COVID? Ahora está en el aire, ¿eh? Por ejemplo, yo le voy a mostrar que acá está la pregunta. NS. ¿Perdón? NS. ¿Pueden entrar? Acá el link. Sí. ¿Le sale la opción para votar o alguien no puede votar? Sí, profe. Ah, bueno. Y se aparece. Bueno. Les doy 30 segundos más, por favor. Si alguien necesita más tiempo, me avisa. ¿Falta alguien votar? Sí es. NS es no sabe, no contesta. Si no, no sabe, no contesta. Bien, vamos. Últimos 10 segundos y se cierra la votación. Ok. De todas formas, del celular, si yo lo probé hace rato, si ustedes entran, pueden como saltar de una aplicación a otra y lo que es el Meet no se cierra. Bien. Bueno, yo voy a finalizar
y vamos a ver los resultados. Bien, de 62, fíjense que en clase actualmente somos 82 personas. Bien, de las 82 votaron 62 y un 71% considera que es válido que se implementen medidas. Alguien que haya votado que sí, ¿puede explicar por qué considera que es válido? Vamos a hacer siempre un ejemplo de cada uno, ¿dale? Yo les voy acá, los voy anotando a los que vayan participando, ¿dale? Entonces, alguien que haya votado que sí, se anima a argumentar tratando de utilizar lo que vienen aprendiendo de lo que es la teoría del desarrollo. ¿Por qué consideran que Profe, sí? Sí, Iván. profe, bueno, yo considero que si bien está limitando en parte las libertades individuales de las personas, yo voté el sí. Uno de los planteos que hacía él, Amartya Sen lo hace, se refiere a que tiene que estar, digamos, la sociedad tiene que brindar un, no sé si es la forma técnica de decirlo, pero un tipo de igualdad de oportunidades. Y Bien, bien, bien. si no hay salud pública garantizada por el gobierno, no se estaría llegando a esa igualdad de oportunidades, porque puede ser que una persona con un alto nivel adquisitivo decida no ponerse la vacuna, pero está tranquilo que en un futuro se puede hacer un tratamiento costoso, como hay, por ejemplo, hoy en día, y va a estar bien. Pero otra persona se ve expuesta a esa otra persona, que bueno, no es el caso tan extremo, ¿no? Sí, pero está bueno. Y bueno, y no tiene ese respaldo para estar así, digamos, tan tranquilo. Algo Muy así. buena. Muy bien, se entendió muy buena la idea, Iván, utilizando la base de la teoría para dar tu argumento, totalmente válido. Y como que se me vino a la cabeza también una cuestión más. Por ahí nosotros hablamos de que justamente el desarrollo es un proceso de expansión de las libertades, pero claro, eh, también en la medida que esa expansión de mis libertades, mi proceso de desarrollo, no afecte la de otros, porque, por ejemplo, la gran mayoría acá que somos de alguna manera jóvenes, que tenemos mucho menor efecto si nos llega a agarrar el COVID, o una tasa de mortalidad mucho más baja, tasa de contagio más baja, en la mayor parte asintomáticos, etcétera. Es como que, bueno, no es solamente de mi decisión de cuidarme, sino de que si yo no me cuido, puedo afectar el desarrollo de otra persona. También por ahí está, lo planteo, desde el planteo que hizo Iván, es como que se me ocurrió eso también, ¿no? Eh, Más o menos como los derechos, mis derechos terminan donde empiezan lo del otro, más o menos una idea similar. Ahora, ¿quién de los que haya votado no se anima a argumentar de por qué no, que es totalmente válido y que de hecho hay muchas críticas, ¿no? Hoy vivimos en una sociedad que critica mucho este tipo de medidas, o que se critican cómo se dieron, que se podría haber liberado actividades antes. Bueno, alguien que haya votado no se anima a argumentar por qué no. Tenemos 29% que votó que no, o sea que hay varios casos. ¿Quién se anima? Profe, yo. Sí, Patricia. Bueno, yo en mi caso voté que no. Eh, yo me basé de acuerdo a la situación en la que estamos, digamos. O sea, de acuerdo al nivel de condición en qué nivel, digamos, de la propagación, ¿no? Por ejemplo, hoy en día, ahora, digamos,
no está bueno ver que limiten tanto, o sea, que limiten la libertad de cada uno, sino bajo Muy bien, de acuerdo a la decisión que tome cada persona, o sea, a su capacidad, digamos, y bueno, bajo su responsabilidad. bien. Muy bien, Patricia. Muchas gracias. Muy interesante tu opinión. Y de hecho, si nos ponemos a pensar, es uno de los debates que se dieron durante este último año y poco más, ¿no? Como vemos por ahí en las noticias, países de que no aplicaron políticas tan restrictivas y el daño que hizo la pandemia fue mucho menor. Entonces, por ello uno se pone a pensar cómo puede ser de que me hayan encerrado no sé cuánto tiempo y cómo se llama, y hay países en los que esto no fue tan restrictivo y los casos que hubo fueron mucho menor, la muerte es mucho menor. ¿Qué pasa? Siempre nos queda, ¿no?, la duda, ¿qué pasa si nosotros hubiésemos tomado políticas diferentes? Bien, bueno, las dos opiniones son válidas. Bien, muchas gracias por su participación. Ahora yo les hago la siguiente pregunta. Desde la perspectiva del desarrollo, ¿cómo afecta la limitación a la movilidad de trabajadores, estudiantes y ancianos? Perdón que justo está pasando el tren. Eh, Ustedes como estudiantes, vamos a su caso, o como trabajadores, el que quiera exponerlo de ese lado, o por ello un familiar o ahí que tengan cerca, ¿cómo creen que ha afectado desde la perspectiva de desarrollo a estos tres grupos de personas este último año? ¿Quién se anima a contar una opinión? Profe, hola. Sí, va. Bueno, Sí. yo lo que veo que en donde hizo un efecto más negativo puede ser en los trabajadores que, por ejemplo, ¿no? Los vendedores ambulantes o personas que son trabajadores autónomos, en que la movilidad es fundamental para desarrollar su actividad. Y muchas de esas personas Claro. el año pasado tuvieron problemas muy grandes por las restricciones. Qué sé yo conozco un, un mecánico que tuvo que cerrar su taller Ujú. porque tuvo que vender su maquinaria y todo eso porque no podía continuar su trabajo. La pasó muy mal el año pasado, por Claro. suerte este año ya se está recuperando. Pero bueno, me imagino que debe haber habido muchos casos similares. Tal cual. Y me imagino que a medida que hablaba Iván, a alguno de ustedes se le vino a la cabeza, ¿no? No sé si, Nelson, te animás a contar un poco más en detalle por qué los trabajadores informales fueron más perjudicados, que me parece un punto de vista muy importante desde la óptica del desarrollo, que justamente buscamos eh, la igualdad de oportunidades o que todas las personas tengan posibilidad de desarrollarse. No sé si, Nelson, estás por ahí. Sí, profe, más que nada por el tema de que no tenían ningún tipo de seguridad o garantía en lo que respecta ya que no estaban en blanco, no tenían ninguna seguridad, digamos, de que por ahí la empresa, trabajando en una empresa, digamos, en blanco, la empresa puede decir, bueno, le dan alguna indemnización o le cubren el sueldo durante cierto tiempo mientras está cerrada la empresa o negocio. En cambio, los trabajadores informales o también los que son independientes no tenían esa garantía o ese respaldo económico. Buenísimo. ¿Se acuerdan que en los tipos de libertades se hablaba de la seguridad protectora, el quinto tipo de libertad? Y decía, bueno, es responsabilidad también de la sociedad y obviamente un papel preponderante del Estado que ante
en situaciones en las que ciertos grupos de la población puedan entrar en extrema vulnerabilidad, no se pueden hacer los desentendidos, ¿no? Tienen que tomarse políticas ad hoc para darle una solución. Un ejemplo de lo que se hizo el último año fue, por ejemplo, el tema del IFE, ¿no? El ingreso familiar de emergencia. Eso se identificó a las personas que en mayor vulnerabilidad estaban para darle un ingreso durante una cierta cantidad de meses. Y los grandes beneficiados fueron, en este caso, trabajadores informales que obviamente están en desigualdad de condiciones frente a un trabajador en blanco. De hecho, una persona que está en blanco, por más que la empresa le vaya muy bien y lo haya sufrido también eso, claro, la empresa, muchas empresas recibieron asistencia a través de lo que se conoció como el ATP o lo que existe ahora para ciertas actividades como REPRO, que son programas también de subsidios que los solicitan las empresas y parte del sueldo de los trabajadores se lo paga directamente el Estado a la cuenta bancaria, al CBU de cada uno de los empleados. Claro, aunque la empresa esté muy mal, por lo menos había ahí un sistema de apoyo y el trabajador en blanco podía seguir cobrando por lo menos parte de su sueldo durante un tiempo y tener mejores condiciones, por lo menos, que una persona que no podía hacerlo. Yamila Morales pone acá, hay una parte en el libro de Zen que dice que lo que pueden conseguir positivamente las personas depende de las oportunidades económicas. En este caso la pandemia es todo lo contrario, porque mucha gente se vio afectada negativamente ya que perdieron sus puestos de trabajo o tuvieron que cerrar sus negocios por falta de oportunidades y muchas de ellas restringidas por parte muchas de ellas restringidas por parte de las medidas que implementó el gobierno. Carlos Federico López pone, estas limitaciones produjeron un impacto negativo en cuanto a la economía de los trabajadores, en cuanto a la educación de los estudiantes se produjo una reducción en el cupo estudiantil, varios estudiantes dejaron los estudios para realizar algún trabajo o changa para solventarse económicamente. En cuanto a los ancianos, son los más vulnerables en cuanto a su salud. Buenísimo, bien. Les agradezco sus aportes que son muy válidos y vienen a esto, a la aplicación de la teoría, muy, muy bien utilizado, trasladar lo aprendido en la teoría a esta situación, ¿no? Y sí, es muy claro esto, ¿no? que mencionan sus compañeros y además ustedes mismos lo vivieron mucho, ¿no? Recién ahora se están procesando y conociendo más indicadores en cuanto a la deserción a nivel primario, secundario, terciario, universitario, y como ustedes ya ven, cuando hablamos de aspectos del desarrollo, no solamente afecta la coyuntura, lo que vivimos hoy, sino que estas cosas son de mediano y largo plazo, o sea que las consecuencias de la pandemia se van a sentir a lo largo de los años. Yo pensaba, si ustedes no tienen la posibilidad de regularizar, promocionar una materia, de rendir exámenes finales, una materia como esta le corta directamente un año de carrera. Eso es una locura en un año en lo que vale un año para ustedes. En que se haya demorado tanto en establecer un sistema de virtualidad, que ustedes puedan seguir recibiendo las clases, cómo queda expuesto la situación nuestra cuando hoy Internet debería ser accesible y un servicio al que puedan acceder toda la población, que ya no es solamente un lujo, sino que es una necesidad de las personas, cómo quedó en evidencia la gran desigualdad que hay, ¿bien? Y cómo eso, ¿se acuerdan? Una de las cuestiones ahí mencionaba su compañera Yamila, el concepto de las capacidades. Bueno, justamente las capacidades, ¿se acuerdan que decías en poder elegir? Bueno, si ustedes no pueden ni siquiera poder optar por seguir estudiando su carrera, entran en una situación de suma vulnerabilidad que necesitan mecanismos ad hoc para poder proseguir con esto. ¿Bien? Bueno, Denis Fernández dice que el ATP después los trabajadores lo tuvieron que devolver, donde hubo casos en el que solo era prácticamente nada. En realidad el ATP en algunos casos
se le pidió a las empresas que devuelvan, no a los trabajadores. Y en los casos que se detectaron, por lo que salía en las noticias, era que AFIP intimaba a empresas que, por ejemplo, habían comprado dólar, bolsa o hecho eh, operaciones de ese tipo, ¿no? Carlos Federico López habla de que hay una desigualdad informativa y tecnológica que se lo ve en la realidad y no hay igualdad de oportunidades. Bien, bueno. Y por último, los ancianos que también mencionaban ahí su compañero Carlos, también por supuesto, imagínense las personas con mayor vulnerabilidad ante el virus, cómo los afectó, porque fueron el grupo de población que mayor mortalidad tuvo, y no solamente mayor mortalidad, sino más efectos, más secuelas a los que hayan sobrevivido, si se quiere, al virus, y los que no lo afectó el virus, en gran medida los que lo afectó el encierro, ¿no? Una persona que es altamente vulnerable se tuvo que encerrar mucho más que otra persona, y eso también se habla mucho de las secuelas psicológicas, sociológicas de este tipo de este contexto, ¿no? Que bueno, la verdad que lo mismo similar a la educación, son cosas que se ven ahora en la coyuntura y que la vamos a sentir a lo largo de los años. ¿Bien? Bueno, muchas gracias a todos por sus valiosas opiniones. Vamos ahora, el micrófono está abierto cuando quieran intervenir y sumar algo también, ¿no? Así como el chat que como ven yo los voy leyendo. Ahora vamos al estudio de caso número 2, que es sobre las pruebas a aprender y las brechas entre educación pública y privada. Por si, bueno, lo leo y después hago algunas aclaraciones. En comparación con los chicos de establecimientos privados, los alumnos de instituciones estatales tuvieron un peor desempeño en matemática, lengua y ciencias sociales y naturales. Bien, esto es Salta. Si uno realiza un desagregado para Salta, área por área, se da que en matemática el 50,22% de los alumnos del quinto año del secundario de las escuelas estatales tuvieron un desempeño por debajo del básico y solo el 1,28% mostró un nivel avanzado. En contraposición, en los colegios privados, solo el 25,6% estuvo por debajo del básico y el prácticamente 10% mostró un desempeño avanzado. Es decir, que el desempeño medio en las escuelas públicas, el 50% por debajo del básico y solamente el 1,5% en el avanzado. En cambio, en los privados, el 25,6% por debajo del básico y prácticamente el 10% un desempeño avanzado. En lengua, en tanto, el 24% de los estudiantes de escuelas estatales mostraron un nivel debajo del básico y el 4,6% avanzado. En las privadas, ¿cómo fue? 11,22 básico y 16 avanzado. Es decir, que bueno, hay otra vez una diferencia notoria. Ciencias sociales, escuelas públicas, 21,12% básico y 20,37 avanzado. Y en los privados, 9,23 básico y 51% avanzado. Naturales, 18% básico y 4,35% avanzado en las públicas, y en las privadas 8,5% y 16% avanzado. O sea, en general, una gran diferencia en el desempeño en todas las áreas, en general, algunas más que en otras, pero en todas las escuelas privadas tuvieron un mejor desempeño que las públicas. Entonces, lo que ahora le pregunto es, ¿qué implicancias para el desarrollo considera que puede tener el hecho que los alumnos de escuelas privadas tengan mejor desempeño que las públicas? Antes yo le voy a hacer una pregunta disparadora, volviendo acá al sistema de recién, para que sea más fácil de responder de tipo sí, no. Bien, ¿considera que es justo que alumnos de escuelas privadas tengan mejor desempeño que las públicas? Abro la votación. Bien, es una reformulada, es una versión reformulada para que podamos responder sí y no.
por los que se sumaron más tarde, tienen que entrar, les vuelvo a poner acá el link. Tienen que entrar a live.voxvote.com y tienen que ingresar el número de PIN. ¿Necesitan más tiempo para terminar de votar? Último 10 segundos. Bueno, voy a cerrar. Y ahí están los resultados. Considera que es justo, en este caso 56 votantes, hay 78 en la clase, les pido a los que faltan votar de que se sumen, ¿vale? De un total de 56 votantes, prácticamente un 20% dijo que sí, le parecía justo, un 75% que no, y un 7% indeciso, no sabe, no contesta. ¿Bien? De los que votaron que sí, quién se anima a argumentar desde la perspectiva del desarrollo por qué sí? Siempre voy a necesitar uno por cada grupo. ¿Quién se anima? Hasta que no hable uno no podemos seguir, ¿eh? Profe, yo voté, pero voté para no. No sé si quiere que dé mi Dale, argumento ahora. dale. A mí no me parece justo porque creo que por más que en un establecimiento privado alguien esté pagando un arancel o una cuota para que se le enseñe el material educativo al alumno, creo que en una escuela estatal también deberían enseñar las mismas cosas, porque esto se ve afectado en las oportunidades sociales, en la libertad de oportunidades sociales, porque el día de mañana la persona cuando esté ingresando al mundo del trabajo o a la sociedad en sí, se ve muy afectada en el sentido de que por ahí hay gente que no puede ni siquiera presentarse en una entrevista porque no está bien desarrollado, por ejemplo, el, en la persona el poder hablar frente a otras personas, el poder argumentarse, el poder presentarse. Y lo digo todo esto porque lo viví, yo iba a un colegio privado eh, y más antes en la primaria, el primer grado lo hice en una escuela pública. Se notó mucho la diferencia entre las exigencias que le dan al alumno y también en el material. Capaz que lo que yo estaba viendo en primer grado de la escuela pública ya me lo hubiesen enseñado en jardín en la escuela privada. Cuando yo entré a segundo grado de un colegio privado tuve que aprender cosas que capaz que me hubiesen enseñado en tercer año, en tercer grado. Entonces, se ve muy, muy afectado esto de las oportunidades sociales, también en la oportunidad de libertades políticas, porque muchas personas también a la hora de votar, por ejemplo, no saben formar bien su pensamiento crítico. Y esto es todo lo que vamos aprendiendo en un colegio privado o en un colegio público. Por ahí en el colegio público no hay tanta exigencia o no hay tanta, no son tan puntuales los profesores en las cosas que enseñan, no le dan tanta importancia. María Belén, ¿cómo es tu apellido? Corimayo. Coremayo. Te felicito por tu participación y la forma que lo explicaste. Me pareció sumamente acertado y además utilizaste todas las herramientas que nos dicta la consigna. Y retomando tu opinión, exacto, ¿no? Está muy bueno esto de, para empezar, es lógico de que un colegio privado tenga mejor desempeño que un colegio público. Ahora,
nuestros esfuerzos deberían centrarse en la igualdad de oportunidades, es decir, que todas las personas que terminen el nivel secundario, sea público o privado, tengan igualdad de condiciones en el sentido de que puedan desempeñarse e incorporar las capacidades necesarias para salir al mercado laboral y tener éxito. ¿Bien? Y si ustedes se ponen a ver, uno de los mayores problemas que tenemos hoy en día en nuestra sociedad es esa, ¿no? Y lo peor es que seguramente a futuro va a ser peor todavía. En vez de ir mejorando, seguramente el contexto actual va a dejar graves secuelas en esto. Y entonces son los temas que nos tienen que preocupar ahora ya para, en primera medida, revertirlos y en segunda medida, irlos mejorando en el tiempo, ¿no? Entonces, sumamente válida la opinión de Belén. No sé si alguien se anima del sí o del no sabe, no contesta, o alguien quiere sumar, bien, a los comentarios que hizo su compañera. Veo acá en pantalla Gonzalo Burgos, Agostina Ruiz, Agostina. Profe, Sí, Carla Paredes. Sí. yo la verdad que no sé si hay mucha diferencia. Yo fui desde el primer grado hasta que terminé la secundaria a un colegio privado, pero creo que no fue una buena elección de colegio, porque al momento de ingresar a la universidad me costó mucho más que chicos que habían ido a una escuela pública. Ah, Entonces, en ese sentido, no sé, digamos, por ahí no comparto con mi compañera, pero por mi experiencia. bien. Vale. Gracias, Carla. Vale, totalmente válida tu opinión. Y de hecho a mí me pasó cuando arranqué la UNSA, sentí que yo había ido en teoría un muy buen colegio y sentí que mis compañeros me daba la sensación que estaban mucho mejor preparados que yo, me acuerdo en ese entonces. Eh, Claro, evidentemente en los colegios que habían, pues, claro, ahora podemos entrar más en detalle. Seguramente hay colegios públicos de muy buen nivel y hay otros que por ahí no tienen tan buen nivel. Pero los colegios que lo permitan a ustedes eh, adquirir las capacidades, los conocimientos y que ustedes tengan la posibilidad de ejecutarlos, yendo al concepto de funcionamientos, en este caso no en el mercado laboral, sino siguiendo con su nivel educativo, teniendo un nivel más alto que seguramente, como ya van a ver en los modelos de capital humano, le va a reportar o le debería reportar un mayor ingreso a futuro. Eso es altamente positivo. ¿Bien? Bueno, muchas gracias. Joaquín dice, más que nada la oportunidad que se pierde es del acompañamiento y del seguimiento por la cantidad de estudiantes. Está muy bueno eso. Sí, y seguramente en la parte de educación van a haber algunos indicadores educativos que no solamente, muchas veces nos centramos en la cantidad, ¿no? ¿Cuántos alumnos van a la escuela primaria, a la secundaria? ¿Cuántas escuelas hay? Cuánto es la tasa de analfabetismo, sino ya nos empezamos a meter en indicadores de calidad también, de cuánto es la repitencia, de cuánto es la sobriedad. Bien, todas esas cosas afectan también lo que es. A ver, lo ideal es que una persona, mientras más joven y mejor le vaya a lo largo del sistema educativo, mejor formado y más temprano sale al mercado laboral, entonces mientras más tiempo está en el mercado laboral, va acumulando más experiencia y conocimiento y puede ser más productivo, ¿no? Castillo Ezequiel pone que puso no sabe, no contesta porque una realidad, ¿no? De que las escuelas públicas son más vulnerables a los paros docentes
y también ahí se genera también un efecto de desigualdad. Está bueno ese detalle también. Yamila Morales dice que le pasó similar a la experiencia de su compañera, hay que ver qué tan buena es la formación, ¿no? que venís del colegio. Agostina Ruiz habla de que en este contexto se notó más la diferencia de desempeño por el hecho de que las instituciones públicas no podían dictar clases presenciales, que muy, muy bueno este punto, ¿eh? Porque no tenían la aprobación del gobierno y además no todos los alumnos tenían acceso a material digital y a internet. Las instalaciones también, menos metros cuadrados, mayor cantidad de alumnos, entonces más lenta la vuelta a la presencialidad. De golpe los colegios privados más grandes, con más presupuesto, se pudieron adaptar más rápido al nivel universidad. Mientras la UNSA estaba pensando todavía si podía dar clases virtuales, la UCASAL directamente al mes ya estaba dando clases, no se perdieron días de clase. Ahí se generan ciertas desigualdades que obviamente afectan mucho en el tiempo. Yo me acuerdo que esta materia la terminamos de dar el segundo semestre del año pasado, se terminó de dar más o menos en el mes de marzo. Bien, todo eso les afecta a ustedes y en general, digamos, es una desigualdad, ¿bien? Luciana Muñoz dice que salió a un colegio público y al ingresar sentía que le costó un poco más que los chicos que venían de un colegio privado. Bien, claro, depende del nivel que vean de cada escuela. A veces también por ahí si la formación previa o la especialización que viene con cada escuela, por ello me acuerdo que tenías compañeros que venían de colegios con especialización en temas de ciencias económicas, contables, que obviamente el primer año o la introducción es como que ya la tenían remil vistas. Yo en mi vida había visto que era una resolución técnica contable, ese tipo de cuestiones. ¿Bien? Bueno, le agradezco por sus opiniones, todas muy válidas y siguiendo muy bien la consigna planteada. Y después, bueno, ahí le hacía como una pregunta de la importancia, ¿no?, de contar con información sobre la calidad educativa. Les dije, muchas veces nos centramos en indicadores de cantidad, ¿no?, y no tanto de calidad. Bueno, una incorporación muy buena que se hizo hace unos años fueron justamente estas pruebas a aprender, que se hacían una vez al año y permitía tener esta evaluación. De hecho, se hacía a nivel global. Argentina por provincia se desagregaba por departamento hasta escuela, y a cada director de escuela le mandaban el resultado de su establecimiento educativo. ¿Se acuerdan inclusive que hubo una polémica en el que decía que no se debería publicar los datos individuales por escuela porque van a estigmatizar las escuelas que tengan peor desempeño, no va a querer nadie, van a querer todas las que tengan mejor desempeño? Otros decían, pero si hay información pública, ¿cómo no nos van a brindar esa información? Sumando al debate sobre esto, que fíjense que es un tema de actualidad, se decidió este año de que se dejaban de hacer estas pruebas a aprender. Entonces muchas personas que opinaban que era muy bueno este sistema, que servía de mucho, porque antes de esto lo único que existía eran las pruebas de PISA, que ustedes seguro las sintieron nombrar, que son muy limitadas, que se hacen en muy poca parte, prácticamente en Buenos Aires, el resto del país no la abarca, de que la metodología es medio discutida. Bueno, estas eran como pruebas especiales para Argentina que se hacían una vez al año en todo el país. Al poco tiempo se publicaban los resultados. La verdad que bueno, esto de que contar con información pública sobre la calidad educativa, imagínense, es como que me hago una devolución a mí mismo. Si yo sé cuáles son mis falencias y alguien me las indica, yo puedo trabajar en ellas. Si yo no sé cuáles son mis falencias, difícilmente voy a poder mejorar. Para eso, fundamentalmente, nos sirve en tomar decisiones basadas en evidencia, y la evidencia viene a partir de la información objetiva. ¿Bien? Bueno, un poco para agregar. El tercer caso de aplicación es la incorporación de la educación sexual integral como materia que tiene resistencia en Salta. Bien, esta es una noticia que viene dando vueltas, ¿no?, hace rato. Y bueno, venía un poco de la mano en esta edición de las pruebas a aprender, se indagaba sobre esto.
y decía que de 8 de cada 10 alumnos mencionaron a la educación sexual como un tema que falta dar en las escuelas. Según el Ministerio de Educación de Salta, unos 180 profesores de 61 colegios secundarios están participando del Plan Nacional de Prevención del Embarazo No Intencional en la Adolescencia y de la capacitación intensiva sobre la ESI, sobre la educación sexual integral. Y lo vienen formando hace rato a los docentes. Uno de los asistentes al taller, que de esta noticia que les puse acá en el práctico, decía, de verdad que hay un cierto desconocimiento, es una realidad. Algunos chicos saben sobre métodos anticonceptivos, pero no se cuidan, y nosotros tenemos que reforzar eso. Y en los casos en los que no lo sepan, tenemos que informar y orientar. Es la tarea que nos compete, la de educarlos, formarlos, ayudarlos y guiarlos. Bien, es una consulta, una versión que yo adapté de las noticias que salieron, ¿no? Ustedes saben que este es un tema en el que Salta tiene mucha discusión al respecto, ¿bien? Y la pregunta que yo le hago, ¿considera que la incorporación de la educación sexual integral a los contenidos académicos favorece o desfavorece al desarrollo? Vamos a darle para que sea la... ¿Bien? Vamos a iniciar entonces la votación. Tienen tiempo ahora para votar. Ya saben, votebox.com, livevotebox.com, que acá les puse el link. Y ponen el número de PIN y hacen su votación. Les pongo ahí de nuevo por ahí el que lo perdió de vista. Así lo tiene a mano. Bueno. Me voy a servir de agua. Ahí freno la votación cuando vuelva. Bueno, finaliza la votación. ¿Alguien más no pudo ver la pregunta? Ah, nunca puse start, es verdad. Gracias por... Ah, no, estaba bien. Sí, estaba. ¿Alguien más no pudo? Fíjate ahora, Leonel. Profesor, a mí en lo personal me dejó poner con mis palabras, escribirlo. Ah, Sí, a mí también. Creo que a todos. a ver. A mí me pasó lo mismo, profe. Ah, me cambió el múltiple choice. Ok. Es verdad porque no sale sí y no. A ver, les doy 20 segundos más, así terminan. Y veamos qué nos sale. ¿Pudiste, Leonel? Cualquier cosa avísame. A ver. Wow. ¿Vieron el resultado o no? ¿Alguien me sabe explicar el resultado o no? Fíjense. Está muy bueno esto, ¿no? Se ve que cuando edité la pregunta, no le cargaron bien las opciones, ¿bien? Pero fíjense, esto es muy, muy interesante, ¿bien? Por más que
que Gastón Castillo se ría. Profe, a mí no me sale para contestar nada. Bueno, bueno, ya después la modificamos, ¿no? Ya nos viene bien, 55 personas votaron, ¿bien? Por ejemplo, hoy en día escuchamos hablar mucho de Big Data. Lo que se hace con Big Data es tomar mucha información que puede estar estructurada como una base de datos, como que es una planilla Excel con filas y columnas, y mucha información que no esté estructurada. En este caso, yo le hice una pregunta y la forma de responder no fue estructurada, sino que le permitía redactar a ustedes. Entonces, como no había una opción de exponer los resultados de una manera como las veces anteriores, porque como es multiple choice, lo que hizo este sistema de VoxVote fue armar una nube con las palabras que más se repitieron. Como bien decía su compañero, Ezequiel Castillo, las palabras que más se repitieron salen más grandes y mientras menos se repitieron, más chicas. Bien. Entonces, fíjense, favorece mucho, atendiendo a la consigna, respondieron, ¿no? Fíjense, también hay respuestas como depende del contenido que se enseñe y cómo lo enseñe, desfavorece. Acá alguien pone la educación sexual siempre va a favorecer el desarrollo del pensamiento de la gente en general en cualquier ciclo de la etapa estudiantil. Bien. Le agradezco su responsabilidad de no haber respondido cualquier cosa en un tema más polémico también. Bueno, vamos a hablar, la mayoría parece estar a favor, ¿bien? Empecemos con los que desfavorece, ¿bien? Y analicemos por qué desfavorece. Escuchamos por ahí, abrimos la opinión para alguien que piensa que desfavorece y por qué desfavorece. O cómo habría una mejor forma de favorecerla, que también es la idea de este tipo de instancias, ¿no? Que nos podamos dar a nivel universitario un espacio para hablar de estas cosas. ¿Bien? ¿Alguien que haya puesto que desfavorece se anima a contar su opinión? Profe, Sí. yo puse esa, Patricia. desfavorece. Bien. La educación sexual integral para mí no, es mi opinión, se ha ido más allá del contexto por el tema de la orientación sexual. Y ahí creo que en esa parte no comparto. Pero después en la enseñanza de prevención y todas esas cosas que enseñan, está bien. Solo eso de la orientación para los niños, al menos ellos no saben, digamos, que no tienen idea, ¿ves? O sea, se van a dejar guiar por lo que digan los demás, o sea, los grandes. Más o menos esa es la parte donde para mí no favorece. Porque muy bien. Se interviene en la vida de un niño, digamos. Solo en esa parte. Después, la educación y prevención sí está bien. Eso es todo. Muy bien. Muchas gracias, Patricia. Muy válida tu opinión. Y además es un muy buen ejemplo de por ahí muchas de las políticas que a veces se toman pueden tener un muy buen fin y a veces en la ejecución, cuando tienen un procedimiento distinto al fin que se buscaba, o se desvirtúa, o por ahí tiene fallas, o por ahí alguien no está de acuerdo, porque por supuesto que puede pasar en este tipo de políticas,
y genera dudas, es más difícil que una política tenga éxito, ¿bien? Entonces, me acuerdo cuando hace un par de años se empezó a hablar de este tema, las principales críticas se centraron en el sentido que mencionaba su compañera, ¿bien? Está muy bueno enseñar educación sexual, pero muchas veces el problema puede ser transmitir ideologías que sean más allá de la educación, como puede pasar en cualquier contenido educativo, ¿no? Que de hecho en las últimas semanas se vino hablando de eso por el caso este de la docente a nivel nacional. Eh, o también en la forma, ¿no? Cualquiera que tiene hijos, en que le hablen de educación sexual a un hijo le preocupa, ¿no? Porque también uno le gusta explicarle de la manera que considera más apropiada, entonces que en la escuela le hablen de esto es como que uno le preocupa de que se haga bien. Entonces, creo que en general es totalmente válido la opinión de Patricia, es como que estamos a favor, pero siempre esas cosas como que hacen ruido y uno quiere estar seguro de que se hagan las cosas bien o como uno considera bien por lo menos. Pero, profe, ¿Quién más? Sí. ¿por qué creen que está mal enseñar a cómo cuidarse, a cómo protegerse o saber sobre su salud sexual entre dos hombres o dos mujeres? Porque si estamos hablando de niños, a futuro uno no sabe cuál es la orientación sexual que va a tener el chico o la chica. Y está bueno que desde chiquitos sepan cómo cuidarse, porque hay muchas infecciones de transmisión sexual, en la cual si dos chicos, dos chicos homosexuales no saben cómo cuidarse, porque toda la vida le enseñaron a cómo cuidarse entre una mujer y un varón, creo que ahí está el error también. Creo que se está confundiendo de tema. La educación sexual tiene que ver con eso, más que nada. Muy bien. Sí, Patricia. Yo me voy directo a los niños, compañeros, no a los adolescentes, a los grandes, porque además ellos, a medida que ya van pasando, sabe con responsabilidad y con conciencia qué quieren ser, digamos. Pero yo me enfoco más a los niños. A los niños no les vas a enseñar de educación sexual, al menos, a un niño, o niña o niño. Sí, pero Después sí, tendrías que ver el programa de qué se le da a los niños, como decís vos, porque mayormente los programas donde se ven esa parte son para los colegios secundarios. En la primaria se les enseña otra cosa. Profe. Bueno, le agradezco, sí, perdón, le agradezco ahí la opinión a los dos. Todas las opiniones acá son válidas y es lo que justamente estoy incitando. Y de hecho fueron como las críticas o los diferentes puntos de vista que se dieron a lo largo del desarrollo de esta política y que se tuvieron en cuenta y es justamente, fíjense, la noticia habla de cómo se capacita a los docentes para que a los distintos niveles del avance del nivel educativo se vayan incorporando progresivamente ciertos contenidos. Sí, no sé si Jimena o quién era la que quería hablar. Sí, Sí, yo Jimena. comparto mucho lo que Sí. dice Nicolás, porque cuando se habla de educación sexual, lo que primero se le viene a la cabeza a las personas es que va a educarse en temas de relaciones sexuales. Y la educación sexual va mucho más allá de eso. Va desde cuidados a consentimiento cuando uno es chico. A los niños se les enseña quién te puede tocar, dónde te puede tocar, cosas que son básicas, digamos, para evitar cualquier otro tipo de accidentes o violaciones o abusos. Que antes no se hablaba. Hablaba y no se capacitaba ni al chico ni al docente en eso. Y también es una política de desarrollo, tanto para evitar los embarazos y enfermedades, para que los jóvenes puedan terminar sus estudios sin tener que cortar todo eso por tener una familia no deseada. Y también lo que mi compañera decía, que se está sexualizando, o sea, como que se está metiendo ideología a un chico. Hoy en día un chico está bombardeado de información sexual por todas partes, y lo que da esta educación sexual es la capacidad para comprender toda la información que le rodea. Entonces no comparto mucho con ella, si bien respeto su opinión, comparto mucho más con todo lo que dijo Nicolás. Muy bien. Bueno, le agradezco sus opiniones. Acá Agostina Ruiz también dice
que cree que favorece el desarrollo, y hace un tiempo había leído que en México, con Suiza o Noruega, se daba mucho el embarazo adolescente y contagios, ¿no? Y cómo esto puede tener un efecto totalmente positivo. De hecho, es una de las cosas que se busca con la educación sexual integral. Y si nosotros nos ponemos a ver por grupo de población, por ejemplo, hacemos un desagregado de las pirámides poblacionales y de la edad de fecundidad de las personas, de las mujeres a nivel país, vamos a ver que en las provincias que tienen los indicadores de mayor vulnerabilidad son las que tienen mayor embarazo adolescente, por ejemplo. Entonces, todas estas cuestiones, no quiere decir que esté bien o que esté mal de embarazarse a los 15, a los 16, a los 18, a los 20 o a los 25, pero sí de que son instancias donde se necesita hacerlo con educación. Después otra cuestión que, por ejemplo, yo no sé si les comenté por ahí la mayoría de casos nuevos. Por ejemplo, yo trabajo en el Instituto Nacional de Estadística y Censos, INDEC. Una de las novedades que tenemos en este censo y que se empezaron a incorporar en las encuestas son las preguntas de sexo, varón-mujer y de autopercepción de género, donde hay una lista desplegable, digamos, con distintas opciones. Y en lo cual se generó también mucho debate al respecto, que antes no se preguntaba. Y siempre ¿cuál es la intención atrás de esto? De poder brindar información para después poder discutir esto con argumentos, más allá de mi opinión personal, de poder clasificar las situaciones de las personas según distintas condiciones, ¿bien? En condiciones de vida, el contexto del hogar, ¿bien? Distintos tipos de cuestiones. Recién levantó la mano una compañera de ustedes. No me sale esa. No sé si alguien quería hacer otro aporte. Sí, profe, yo. Sí, Fernanda. Yo como para terminar, digamos, de redondear el tema, yo considero también que más allá del debate de qué es lo que se enseña, yo creo que también hay como un teléfono descompuesto, por así decirlo, de parte de los tutores de los alumnos, o sea, de los niños, los padres, como también de la institución educativa, porque muchas veces es como que los tutores, por así decirlo, se desligan de tener que darle esas charlas a sus hijos porque dan por sentado que en el colegio ya le habrían dado, digamos, la charla, y también al revés, desde la institución educativa por ahí capaz que no profundizan tanto esos temas porque consideran que los chicos ya vienen como aprendidos desde la casa. Y yo considero que sería bueno, digamos, que sea algo que se venga charlando de las dos partes y el chico recibiría un poco más de información. Totalmente. Claro, como siempre se dice o se habla de que la educación, por supuesto, comienza y termina en la casa, es complementaria en el sistema educativo y sí, por supuesto, es parte de un todo. Muchas gracias, Fernanda, por tu opinión. También Agostina Elguero hablaba también de que compartía la opinión de sus compañeros y cómo estos temas que hace décadas eran tabú, y como que de golpe ahora se habla mucho y se destaparon montones de casos de abusos, de violación. Claro, porque por ahí antes no se discutía y ahora por ahí lo que queremos plantear desde la materia es esto, ¿no? Por ahí muchos, es como darle un respaldo académico, teórico a este tipo de discusiones, que ustedes también puedan argumentar de por qué pueden estar a favor o pueden estar en contra, y por qué puede favorecer el desarrollo de las sociedades, de las personas, ¿no? Bueno, les agradezco todo por su participación y también yo cuando pongo estos temas sé que a veces pueden ser un poco tabú y puede generarse por ahí algún tipo de controversia, así que yo le agradezco su participación y además en la forma respetuosa que lo hace. ¿Bien? El último caso de estudio que tenemos es que la Argentina es un país rico, es otra fábula, no lo es. ¿Bien?
Este es un artículo en donde un economista bastante conocido que se llama Mario Blecher dice que la Argentina es un país rico, es otra fábula. No es un país rico. Los países ricos son los que pueden ofrecer un nivel de vida alto a sus ciudadanos. Porque si ser rico significa tener recursos naturales, entonces Suiza sería pobre. Hay recursos naturales que hay que saber explotarlos, pero no es lo único. Acá también hay recursos humanos buenísimos, considero. Para el economista, no podemos salir de este proceso en el cual suben los salarios, suben los precios, cae la competitividad en la Argentina y entonces se busca la protección y al final se termina devaluando. Tratan primero de no devaluar, aparecen las tablitas, tasa de cambio fija, lo que sea. Se podría ganar competitividad de vuelta con más productividad, nuevos productos, nuevos mercados, nuevos procesos y con mejores capacidades de inversión. Pero la Argentina pasó 70 años en lo que no pudo mantener la competitividad sin devaluar, señaló. La pregunta es ¿por qué no podemos tener una situación más parecida a las de otros países en los cuales la tasa de cambio no es el único instrumento que permite mantener la competitividad, agregó. Entonces lo que yo le pregunto, ¿está de acuerdo con la afirmación del economista sobre la situación argentina, sobre que Argentina no es un país rico? Bueno, vamos ahora con la votación y nos ponemos a conversar un poco sobre esto. Ahí estaba. Ahí estaba la otra opción. Bueno. Inicio el proceso de votación. Les doy tiempo ahí para su voto. Actualmente hay 80 personas en línea. Les pido que a toda su participación, ¿vale? Bueno, último 20 segundos para votar. El 72% está de acuerdo con la afirmación de Mario Blecher que dice que Argentina no es un país rico. Un 21% no está de acuerdo y un 6% no sabe, no contesta. A ver, ¿quién me cuenta por qué sí consideran que Argentina no es un país rico como afirma Mario Blecher? Bueno, profe, yo creo que si consideramos que a lo que él se refiere con rico es si Argentina es un país desarrollado, si lo tomamos como que son sinónimos, sí podríamos decir que no es un país desarrollado. Está en vías de desarrollo, pero todavía no consiguió ese nivel de vida de sus ciudadanos para considerarlo un país desarrollado. Muy bien, gracias Iván. ¿En otra opinión? ¿Los escucho? Walter Castellanos, Yamila Morales, Valentina Castro. Profesor, Sí, Fernanda. yo en mi caso, por ejemplo, puse que no, Ujú. porque considero obviamente que cuando uno habla de economía y de ciencias sociales, siempre va a depender mucho también desde el punto de vista que cada uno lo vea con respecto a Muy los bien, conceptos, muy bien. pero considero que si Argentina no fuera un país rico,
Yo creo que después de tantos años, porque no es, o sea, la situación de Argentina no viene delicada desde hace 1 o 2 años. La situación viene así desde hace muchísimo más, hace mucho tiempo, y considero que si no fuese un país rico así como uno lo ve, yo creo que después de tantas políticas mal practicadas, por así decirlo, yo creo que podríamos estar mucho peor llevándolo al caso como, no sé, los países que hoy en día están en guerra. Y creo que Argentina, aún así, digamos, después de tantos años que viene delicada, por así decirlo, considero que aún sigue como resistiendo de alguna forma. Y eso lo hace un país fuerte, digámoslo, de alguna manera. Muy bien. Les muestro acá, quiero hacer hincapié en un detalle. Todo depende cómo lo definimos, ¿no? Dijo Fernanda, ¿bien? Iván, cuando empezó su argumento, él dijo, si como rico nosotros lo hacemos, lo hablamos como un país desarrollado, como venimos hablando en la materia, yo considero que sí. Ahora Fernanda dijo, depende cómo lo defino. Entonces, eso es algo fundamental cuando estoy hablando. Si se fijan, gran parte de las discusiones que tenemos normalmente con nuestra familia, con nuestros amigos, con nuestros compañeros, sobre las realidades del día a día, muchas veces es como que nos ponemos a discutir, a veces nos matamos, nos desconocemos, y capaz que estamos de acuerdo en lo que estamos hablando, pero lo estamos definiendo mal o estamos hablando de cosas distintas o no nos ponemos de acuerdo sobre qué es lo que estamos discutiendo. Entonces, la introducción que hicieron ellas dos fueron realmente muy buena, diciendo, cuando me refiero a esto, sí, por esto, ¿bien? Y eso me da la posibilidad de que una persona diga, bueno, en base a lo que vos decís, disiento debido a esto, ¿bien? No, por ahí no nos damos cuenta y no tomamos el peso, pero si uno se pone a ver la pirámide de cuando uno entiende un tema, va a ver que uno lo ve leyendo, algo aprende de la pirámide del aprendizaje, ¿no? Uno aprende leyendo, aprende viviéndolo, discutiéndolo con los demás. El aprendizaje se va dando de esa manera. Y en la cúspide de la pirámide del aprendizaje se da cuando yo se lo tengo que explicar a otro, por ejemplo, cuando soy un profesor, un docente, y cuando además tengo que defender lo que estoy explicando, ¿bien? Esas son las cosas, por ejemplo, su compañera hablaba hace rato de cuando uno sale del colegio y por ahí no tiene ciertas capacidades o habilidades desarrolladas. Bueno, ustedes no se pueden recibir de la universidad sin tener estas habilidades desarrolladas, ¿bien? De poder sentarse en una clase, en abrir el micrófono y argumentar de esa manera, por lo cual quiero destacar mucho las participaciones que van teniendo en la clase de hoy. Y le doy continuidad inclusive a más opiniones, ¿bien? ¿Quién más quiere agregar algo al respecto? Tatiana Robles, Soledad Juárez, Sara Brunotto, Romina Vázquez, Rocío Figueroa, Raúl Serpa. ¿Bien? ¿Quién se anima a agregar algo a lo que venimos hablando? Profe, Sí. yo voté que sí, porque para mí Argentina es un país que tiene mucha riqueza, si bien tenemos muchos bienes y cosas valiosas, pero no es un país rico porque estoy muy de acuerdo con lo que dice con el comentario que dice en el texto, que si no lo sabemos aprovechar, no sabemos aprovechar esas riquezas, no, no vamos a ser ricos. Es como, no sé, por poner un ejemplo tonto, si yo tengo una pelota de fútbol, no, eso no quiere decir que yo sea jugadora de fútbol. Si yo la tengo, pero no juego, no lo soy. Muy bueno. Muy bueno. ¿Se acuerdan que, no sé si lo vieron así tal cual en la teoría, en la presentación y en el video que yo les dejé el año pasado, hablaba de esto de
de tener una bicicleta, ¿no? Muy parecido que acaba del ejemplo que acaba de dar su compañera, ¿no? Y además muy de la base de teoría de Zen, de que a mí lo que me va a dar desarrollo, lo que me va a dar bienestar en mi vida, no va a ser la riqueza. De hecho, puede haber una persona que tenga, siguiendo la teoría de la utilidad, debería ser rica porque tiene muchos ingresos, puede elegir entre distintas canastas de bienes, etcétera, debería ser una persona muy rica. Inclusive, Zen dice, la pobreza es una carencia de capacidades. Entonces puede haber una persona rica que tenga montones de bienes, un montón de plata y que sea pobre, ¿no? Entonces, ¿de qué me sirve tanto recursos de qué me sirve la pelota si no por tener la pelota voy a ser futbolista? Muy bueno tu ejemplo y lo voy a usar en mis clases. Carlos habla de Argentina tiene riqueza en cuanto a los recursos naturales a nuestro alcance, pero en cuanto a la aplicación se debería dar, no porque no se lo destina como corresponde, somos un país en vía de desarrollo. Luján Montalvo habla de Argentina, me parece que Argentina, a pesar de tener muchos recursos para poder avanzar, está muy afectada por la corrupción. Valentina puso que no sabe, no contesta, justamente, bueno, un poco por lo que estamos hablando ahora, ¿no? Ahora, yo les propongo ir como, este debate se da hace más de 100 años en Argentina, ¿bien? Ya el debate no tiene que ser si somos un país rico o un país pobre. El debate debería, o sea, la preocupación central de todos los que nos gobiernan, de todos los que formamos parte de la sociedad, es primero saber que estamos en un estado de situación que no es deseable y que está agravado por el contexto actual. Y como sociedad que queremos vivir como mucho mejor. Nuestra discusión debería ser el cómo vivimos mucho mejor, cómo nos desarrollamos, teniendo en cuenta de que el desarrollo no abarca a ciertos grupos de la población, abarca a toda la población. Entonces, todos nuestros esfuerzos deberían centrarse en ese sentido, bien, el cómo. Es como que nos pasamos discutiendo el cómo, ¿no? ¿Qué me importa quién es el ministro? Discutamos las políticas, que son el cómo se llevan a cabo las cuestiones, bien. Bueno, me queda una última pregunta para hacerles, que es, ¿qué nivel de desarrollo considera que tiene Argentina? Bien, les doy ahí también un par de minutos para votar y ya con esto vamos cerrando la clase de hoy. Últimos 20 segundos. No. Nunca me imaginé que nadie iba a poner nivel alto. Se van a sorprender cuando veamos el índice de desarrollo humano. Bueno, cuéntenme, los que pusieron medio, ¿por qué pusieron medio? Obviamente esto hay mucha subjetividad porque no les pongo una referencia que es alto, que es medio, es bajo, pero cuéntenme por qué consideran que es medio, que es bajo el nivel de desarrollo de nuestro país. ¿Profe? Sí. Yo, Sí, por Fernanda. ejemplo, puse medio porque sin expandirme mucho, digamos, en mi explicación, pero como mencioné recientemente en la pregunta anterior, considero que más allá de las políticas o de todo lo que se implemente con respecto al gobierno
en el desarrollo de Argentina. Yo considero que Argentina como país, en su profundidad, por así decirlo, tiene algo en su interna que lo hace mantenerse más allá de todo, o más allá de las malas decisiones que puedan llevarse a cabo. Muy bien. Obviamente se abarcaría un estudio de otras cosas, pero esa sería mi explicación. Bien, bien. Gracias, Fernanda. ¿Alguien más quiere agregar algo? Bueno, yo, profe, yo también voté Sí. por medio, más que nada considerando el resto de los países y viendo en qué lugar se podría ubicar Argentina. Obviamente que no estamos en un nivel como los países del primer mundo, como Europa o Estados Unidos, Canadá, pero tampoco estamos tan mal como los países, por ejemplo, de África subsahariana, Bangladesh, bueno, los países árabes, algunos, ¿no? Como Pakistán o Afganistán. O sea, aquí hay un nivel de vida muy superior al que hay en algunos lugares del mundo, pero que no llega a ese nivel ideal o deseable, como decía usted. Pero bueno, ojalá que lo podamos conseguir en algún momento, pero yo lo ubicaría ahí, en medio. Muy bien. Muchas gracias. Agustina dice que considero medio tomando en cuenta salud, educación, política y economía. Bien, las dos primeras las considero buenas y respecto a la política y economía no me parecen muy buenas. Bárbaro. Logramos justo lo que necesitamos para esta clase, ¿bien? De que asimilemos bien lo que es el concepto de desarrollo con todo sus herramientas, con todos sus conceptos, como capacidades, funcionamientos, libertades. La mayor parte de los participantes de la clase de hoy, que expresaron sus opiniones, lo demostraron a eso, ¿bien? Yo los tomo mucho en cuenta a su participación, y a los que pidieron que fui nombrando y a medida que veía el listado, los incentivo a que en las próximas instancias también se animen a hacerlo, ¿bien? Pero fundamentalmente eso me parece que como objetivo de la clase de hoy se logró fundamentalmente esto, y ya sentamos la base para la unidad en la que empecemos a ver justamente los índices de desarrollo. Y uno de los índices de desarrollo que vamos a ver son los índices de desarrollo humano en sus distintas versiones, además. Entonces ahí ustedes ya empezaron a hablar de distintas dimensiones del desarrollo, lo cual es súper interesante, y ya bueno, vamos a retomar este tema más adelante en la materia. Bien, para finalizar solamente les quería mostrar una lectura que les recomiendo que hagan, bien, que es el último bloque, y justamente un caso que habla de un país que pasó de ser una isla pobre a uno de los más ricos del mundo, que es Singapur, bien, y habla un poco, también ahí a medida que lo lean le van a saltar los conceptos de desarrollo todo el tiempo, bien, porque habla del despegue económico y a la vez habla de, por ejemplo, de libertades políticas, habla de cómo se dio este proceso, de cómo lo lograron, y ahí al final les dejo algunas preguntas, voy a ir hacia el final, cómo evalúa la relación entre crecimiento y desarrollo, si para usted este es un país desarrollado, el tema de las libertades políticas, bueno, ahí les dejo esta lectura para terminar de cerrar esto, ¿bien? Bueno, si alguien tiene alguna consulta o algo más que agregar, Yo, profe, tengo una consulta. este es el espacio. Si alguien más quiere agregar algo. Sí, vamos. Sí. Sí. Las capacidades que define Amartya Sen serían, la profesora nos dijo que podría ser definido como un conjunto de funciones, o por ejemplo, supongo que funciones son las diferentes alternativas que tienen los individuos, y la capacidad sería el conjunto de alternativas, y la función sería una de esas alternativas llevada a cabo o puesta en funcionamiento.
¿Sería así o no sé si me Claro. confundí con los conceptos? Sí, ahí surge, es un poco difícil la traducción de capability, que viene de la teoría de Zen, cuando lo traducimos a capacidad, porque nosotros intuitivamente, yo soy una persona muy capaz, ¿por qué? Porque tengo mucha capacidad para hacer distintos tipos de cosas, ¿bien? Es como que intuitivamente lo llevo a ese ámbito. Lo que le explicaba la profe Piselli es que el concepto de capacidad refiere a la capacidad de las personas de ser o hacer algo, ¿bien? Y está muy relacionado a este concepto de tener las alternativas. Por ejemplo, si yo asisto a una universidad pública y de golpe no puedo recibir clases por algún motivo, yo no tengo alternativas, ¿bien? No tengo alternativa de ser lo que quiero, en este caso ser un estudiante, ser un profesional, ¿tá? Entonces, ahí no puedo desarrollar mi capacidad. Ahora, ¿qué está relacionado al desarrollo de la capacidad? Al poder ejecutarla, que es el funcionamiento. ¿Bien? Entonces, fíjense los ejercicios que yo les pongo acá, que de hecho se lo menciono en el video del año pasado, cuando ustedes tienen que identificar si estoy hablando de capacidad de funcionamiento, fíjense que siempre que hablo de capacidades, el truco que, por ejemplo, tengo la posibilidad de trabajar en mi estudio contable o asesoría. Entonces yo soy una persona que tengo la capacidad de elegir esto o esto, ¿bien? Ahí hago referencia a una capacidad, ¿bien? Un niño que vive en un paraje en el Chaco salteño debe caminar todos los días 30 kilómetros para asistir a la escuela. Esta persona no tiene alternativas, ¿bien? No tiene la posibilidad de desarrollar sus capacidades, de ser un estudiante, ¿bien? De ser un trabajador exitoso en el mercado laboral del día de mañana, ¿bien? ¿Se entendió ahí la duda, Iván? Sí, profe. En el caso del niño que vive en el paraje del Chaco salteño y debe caminar todos los días 30 kilómetros para asistir a la escuela, ¿eso sería un funcionamiento? Pero porque no le queda otra alternativa. No, me estoy refiriendo a una capacidad, porque estoy hablando de la posibilidad de que tiene o no la alternativa. En este caso no tiene la alternativa. Como no tiene la alternativa, no puede desarrollar su capacidad, por lo tanto no puede llevar a cabo el funcionamiento. ¿Qué sería un ejemplo de un funcionamiento? Con el dinero que cobré del IFE, invertí y abrí una verdulería en mi barrio que me sirve como sustento. Bien, la capacidad que yo tenía ante una alternativa que se me presentó, la puse en práctica y logré algo. Bien. Ah, buenísimo. Sí, ahora me quedó más claro. Siempre que... ¿Está? Profe, Hago el referencia C sería a los trabajos prácticos. funcionamiento. Bueno, otra vez volvemos a la plataforma. Lo pronto lo que es la unidad 1, ya como para cerrar esto. Parece que se me cerró el aula virtual. Dame un segundito. Acá. Bien. Acá, si ahora sí pueden ver, qué es lo que tienen que hacer de lo que es la unidad 1. Ahí tienen todo el material de teoría. Yo ahora acá voy a agregar, acuérdense del TP1, resolvimos el bloque 3 y 4. Yo voy a subir el video después que termine la clase. Acá tienen el video y bueno, el link de acceso, que después ya lo reemplazo por el video de la clase de hoy. Y acá tienen un control de lectura del tema 1 y yo le voy a subir la autoevaluación, bueno, que la estoy armando de nuevo, que son muy similares a los ejercicios del parcial, ¿bien? Para que ustedes practiquen mucho. ¿Hasta qué tema se toma el parcial 1? Bueno, primero la fecha del parcial 1, ustedes la tienen acá, miércoles 27 de octubre de 14 a 16 horas. Eso normalmente depende de cómo vaya la evolución de las clases. Nosotros tenemos previsto, fíjense que nosotros recién estamos viendo el TP1, y esto es a fines de octubre. Lo que sucede normalmente es que entra crecimiento y
y los modelos. Entiendo yo que vamos a llegar a ver todo bien, supongo que puede entrar un tema más, pero me animo a decir que hasta la profe Piselli seguramente les va a dar más detalles, pero normalmente sucede así todos los años. ¿Bien? Bueno. ¿Alguna otra consulta? Si no, ya lo damos por... Les agradezco un montón su participación, la verdad que me pareció muy, muy entretenida y muy productiva la clase, así que bueno, ya nos vemos en la próxima. Acuérdense la modalidad en las que son clases de consulta y clases de aplicación, y los trabajos prácticos ya cuentan con los videos para resolver los ejercicios tradicionales, si se quiere, y esto de aplicación lo vemos en las clases online. Muchas gracias, que le vaya muy bien en la materia este año.